El músculo palmar corto se inserta en su origen en la poneurosis palmar y el retináculo flexor, y en su inserción distal en la dermis de la piel de la parte medial de la mano. Está inervado por el ramo superficial del nervio cubital y su función es mejorar el agarre. Los músculos interóseos dorsales, que son 4, vemos que se insertan en su origen en las caras adyacentes de los metacarpianos, y sus inserciones varían. Por ejemplo, el 1 y el 2 se insertan en lo que es la cara lateral de las falanges proximales, y el 3 y el 4 se insertarían en lo que son las bases de las caras mediales de las falanges proximales de sus huesos. Algunos autores manejan que el primer interóseo dorsal se inserta en la falange proximal del dedo pulgar, aunque también dicen que puede ser rudimentario o que puede ser parte del abductor del pulgar. Los interóseos dorsales están inervados por el ramo profundo del nervio cubital y su función es la abducción de los dedos índice, medio, anular y meñique en las articulaciones metacarpofalángicas. Los músculos interóseos palmares se insertan en su origen a los lados de los metacarpianos, el 2, el 4 y el 5, y se insertan en la base de la falange proximal de los dedos 2, 4 y 5. Su inervación está dada por el ramo profundo del nervio cubital, y su acción es la aducción de los dedos pulgar, índice, anular y meñique en las articulaciones metacarpofalángicas. Los músculos lombricales se insertan en su origen en los tendones del músculo flexor profundo de los dedos, que sería la línea azul que vemos, que es donde se originan, y su inserción es en los capuchones extensores de los músculos de los dedos índice, anular, medio y meñique. Los vemos que el primero y el segundo se originan de un solo tendón, y el tercero y el cuarto se insertan de sus dos lados de dos tendones. Están inervados el 1 y el 2 por el nervio mediano, y el 3 y el 4 por el ramo profundo del nervio cubital. Su función es la flexión de las articulaciones metacarpofalángicas, y también extienden las articulaciones interfalángicas. El músculo aductor del pulgar se inserta en su origen la cabeza transversa en el tercer metacarpiano y la cabeza oblicua en la base y cabeza del primero y el segundo metacarpiano. Su inserción distal estaría en la base de la falange proximal y capuchón extensor del pulgar. Su inervación está dada por el nervio cubital en su ramo profundo. Sería el ramo profundo del nervio cubital, y su función es la aducción del pulgar.
El músculo oponente del pulgar se inserta en su origen en el tubérculo del trapecio y retináculo flexor y en su sección distal en el borde lateral y superficie palmar adyacente del primer metacarpiano. Su inervación está dada por el ramo recurrente del nervio mediano y su función es la rotación medial del pulgar. El músculo abductor corto del pulgar se inserta en su origen en el tubérculo del escafoides y del trapecio y en su inserción distal en la falange proximal y capuchón extensor del pulgar. Está inervado por el ramo recurrente del nervio mediano y su función es abducir el pulgar en la articulación metacarpofalángica. El músculo flexor corto del pulgar se inserta en su origen en el tubérculo del trapecio y retináculo flexor hacia la falange proximal del dedo pulgar. Su inervación está dada por el ramo recurrente del nervio mediano, aunque también lo ponen como el ramo profundo del nervio cubital. Esto porque se maneja que tiene una capa superficial y una profunda. La profunda estaría por el ramo profundo del cubital y la superficial por el ramo recurrente del nervio mediano. Y su función es la flexión del pulgar en la articulación metacarpofalángica. El músculo oponente del meñique se inserta en su origen en el gancho del hueso ganchoso del carpo hacia la cara medial del metacarpiano del meñique. Su inervación está dada por el ramo profundo del nervio cubital y su función es la rotación lateral del quinto metacarpiano. El músculo abductor del meñique se inserta en su origen en el hueso pisiforme del carpo, en el ligamento pisichoso y en el tendón del flexor cubital del carpo, hacia la falange proximal del meñique. Está inervado por el ramo profundo del nervio cubital y su función es la abducción del meñique en la articulación metacarpofalángica. El músculo flexor corto del meñique se inserta en su origen en el gancho del hueso ganchoso del carpo y retináculo flexor hacia la falange proximal del meñique. Está inervado por el ramo profundo del nervio cubital y su función es la flexión del meñique en la articulación metacarpofalángica.